Bienvenidos a No Más Libros, el podcast donde las palabras no se escriben, se hablan, y donde las historias no se leen, se escuchan. Si te gustan las charlas literarias para nada aburridas, estás en el lugar correcto. Aquí no juzgamos por la portada, así que sube el volumen y prepárate para disfrutar que arrancamos. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de No Más Libros, el podcast sobre libros. Aquí a mi izquierda está Damián de la Torre, quien va a contarnos quién es nuestra invitada en este episodio. Damián. Gabriela Alemán. Si del cielo te llueven limones, pues te pones a hacer limonada, dicen. Pero Gabriela Alemán prefiere escribir y por eso ha entregado crónicas épicas como Los limones del huerto de Elizabeth. Leerla es igual a apreciar con atención cada página, como cuando se mira un álbum de familia. Su propuesta literaria es todo un abanico, por eso hasta en la melancolía la muerte silba un blues. En definitiva, es una escritora cuyos textos nunca, pero nunca se harán humo. Gracias, Gaby, por estar con nosotros este día. ¡Wow! Eres un poeta. Hola, Damián. Hola, Eduardo. Hola. Gracias por la invitación. No, que va, gracias a ti por estar aquí, por acompañarnos a pesar de los agentes de tránsito que quieren impedirlo. ¿Quieres empezar tú? Claro que sí. ¿Cómo estás, Gaby? Yo no sé. Primero quería arrancar con algo de la ciudad, como para ir rompiendo el hielo, porque me parece interesante justo lo que decíamos tras cámaras, ¿no? ¿Qué se siente ahora vivir en un mundo como el del Mago de Oz? Tú que vives por ahí por el centro, tienes todas las calles amarillas. ¿Qué es eso de vivir la literatura, no solo de escribirla? Me pintaron las calles, pero los vecinos siguen iguales. Mis vecinos son lo máximo. Hay vida comunitaria en el centro, eso es maravilloso. Qué chévere, qué chévere, qué chévere. ¿Y hay vida comunitaria en el mundillo cultural de la literatura ecuatoriana? Creo que no tanto como con mis vecinas. Y además he estado los últimos 7 años un poco yendo y viniendo de Ecuador y Nueva Orleans porque estoy con un proyecto muy lindo, entonces, y la pandemia y operaciones de rodillas, entonces he estado bastante alejada de ese mundillo. ¿En qué proyecto estás? Es un proyecto lindísimo con la Universidad de Tulane en Nueva Orleans y es un archivo digital de literatura latinoamericana. Entonces, desde el 2019 voy cada tanto, 2, 3, a veces 4 meses. Una vez fue 6 meses. Y después les doy el link para que la gente que escuche esto pueda entrar. Hago entrevistas a personas. El plan inicial era que hubiera una persona de cada país y también una escritora o escritor que representara algo de lo que se está haciendo actualmente en la literatura latinoamericana. Entonces, por ejemplo, le hice una entrevista de casi 2 horas a Yuri Herrera, a Rita Indiana, el COVID largo y la cabeza, a Dolores Reyes, a Liliana Colanzi, y después con esas entrevistas largas hago una cosa que se llama timelines, donde voy intercalando lo que ellas y ellos cuentan sobre el contexto que les tocó vivir mientras estaban escribiendo. Entonces, por ejemplo, les cuento Claudia Hernández, que es salvadoreña. Cuando ella era niña y hasta que se graduó del colegio, más o menos coincidieron con los años de la Guerra Civil en El Salvador. Entonces, cuando ella menciona a Monseñor Romero, yo pongo un documental corto, a veces largo, sobre quién fue Monseñor Romero, después que fue la Guerra Civil en El Salvador. Entonces, al final se arma como una historia de cada país con la tradición literaria de cada país, con links a los autores que ellos leyeron, con los que se formaron. Y después tengo otra cosa que se llaman story maps, donde agarro todos los libros que han publicado y aparece en un mapa interactivo. Y después pongo links a los libros cuando consigo algún cuento que está en línea, reseñas. Entonces puede servir para profesores, para gente interesada en literatura y lectores en general, ¿no? A estudiantes también. Entonces ya tengo 10 autores y entonces he estado en eso, que realmente ha sido lindo, pero me ha mantenido un poquito lejos de Ecuador. Y ya se acaba, entonces. Acá estoy de vuelta. Se escucha increíble eso, o sea, Sí, una especie de generar todo el contexto alrededor de
es lo literario, ¿no? Histórico, geográfico, qué increíble eso. Sí. Y lo lindo es que, o sea, no solo se quedan en el autor o la autora que yo entrevisto, sino que arman el panorama, ¿no? En el caso de El Salvador, Roque Dalton, las conexiones con otros autores latinoamericanos, Miguel Ángel Asturias, y después las lecturas particulares de cada autor. Se vuelve comunitario el tema, ¿no? Se hace comunidad. Claro, es lindísimo, es lindísimo. Hablando de temas comunitarios o de hacer comunidad, Gaby, ¿tú cómo miras? Estamos hablando de que el trabajo que estás haciendo está muy ligado a hipervínculos, ¿no? ¿Qué piensas de la hipertextualidad, hiperliteratura, el coger y a través de darle clic podemos leer más? ¿Se han roto las fronteras así? ¿O tú cómo miras del campo literario bajo estos nuevos, ¿cómo se llama? Herramientas que nos da la tecnología. O sea, creo que el presente va mucho más acelerado que antes. Entonces, lo que antes se demoraba 10, 20 años, en 3 años ya todo es nuevo. Cuando hablo por ejemplo, con Yuri Herrera, él comenzó haciendo una revista física que se llamaba El Perro, que era solo de textos de ficción. Eso es imposible hacer ahora. O por ejemplo, con Liliana Colanzi estuvimos hablando de cómo más o menos hace 10 años había todas estas revistas digitales que nos comenzaron a permitir a leernos entre fronteras, conocer lo que se estaba haciendo fuera de Ecuador, y de una manera bien orgánica, porque si subían, la gente comentaba, y eso ya no existe para nada. Entonces, en ese sentido me parece que pero siempre pasan otras cosas, ¿no? Por ejemplo, aparte de yo escribir, también soy editora del Fakir. Y lo que ha pasado en los últimos, tal vez menos de 5 años, es que hay varios proyectos de editoriales independientes uniéndose para romper esa dificultad de la distribución, ¿no? Que antes se daba a través de estos medios digitales. Entonces tenemos ahora mismo el premio de no ficción, que estamos con otras 8 editoriales de América Latina, y justo ahora estamos en la lectura de los textos, la preliminar antes de mandar a los jurados. Y llegaron 520 textos. Es una maravilla. Y la otra maravilla de este premio es que hay una editorial brasileña que se llama Fósforo, que automáticamente la persona que gana es traducida al portugués. Y después, aparte, hay editoriales que no están junto a nosotros, pero si les interesa el texto ganador, que el año pasado fue Sumario de Plantas de Efrén Giraldo, ahora lo está publicando Acantilado. Y bueno, ya está en portugués, y habla con algunas editoriales en Alemania para traducirlo al alemán. Entonces tenemos estas reuniones mensuales con El Cuervo, con Fósforo, con Laguna, con Travalis, y son, o sea, aparte de que son muy divertidas, dialogar con otros editores de otros países es una manera también de romper esas fronteras, ¿no? Entonces, en noviembre, en la Feria de Guadalajara, vamos a decir quién es el ganador. Y bueno, está el otro proyecto de Yubartas, que también es en la ficción. Y hay otros proyectos que están ocurriendo por ahí, ¿no? Cuando sacamos el último libro de Power Paola, también nos unimos varias editoriales, entonces salió con El Fakir acá, salió con Silueta en Colombia, salió con Lote 42 en Brasil. Entonces me parece que todo va cambiando. Yo últimamente estoy muy poco negativa porque hay gente haciendo cosas maravillosas y en general uno se enfoca en lo que no está funcionando, y me parece que esta es una ruptura con lo habitual, y seguramente en 5 años van a pasar otras cosas, ¿no? Claro. Siguiendo eso de la hipertextualidad, estoy pensando en lo que me dices, en la idea del nodo, ¿no? De una cosa te va a remitir a otra y vas creando toda una estructura, y como tú dices, es mucho más interesante y rica de aquello que podemos ver como negativo, ¿no? En este momento, ¿no? Claro. O sea, no sé, el único negativo que nos debe gustar es que te salga negativo la prueba del COVID, que no vaya a ser un rebrote chiquito, pero después nada negativo, o sea, no hay nada más. Gaby, yo quería hacerte una pregunta. Si tú tuvieras que elegir un personaje literario que sea tu compañero de tragos en una noche salvaje, ¿quién sería y por qué? Cualquier personaje. Compañero o compañera literario. Híjoletes. Por divertido me quedaría, no te voy a decir uno solo específico, pero yo comencé a leer a Kurt Vonnegut en mi adolescencia y tengo todos sus libros, hasta los que salieron después de su muerte, y cada tanto me lanzo y hago maratón de Kurt Vonnegut.
y acabo viviendo en su mundo, ¿no? En ese mundo un poco cínico, pero no tan cínico, en un mundo lleno de humor, en un mundo que está tratando de tomar algo de la realidad y volverlo fantasía, y a la vez estar comentando sobre el mundo, ¿no? Y siempre son personajes muy divertidos, así que cualquiera de ellos. Buenísimo. Oye, Gaby, estaba pensando justamente y siguiendo un poco la idea de lo cínico, en ese mundo cínico y no tan cínico que puede ser habitar lo de Vonnegut. Tú haces un montón de cosas. Este año lo presentaste hace poco, también en la Feria del Libro de Quito, Los Limones del Huerto de Elizabeth. No sé si ahí lo puedo mostrar y lo pueden ver así mejor. Estamos grabando de manera vertical, entonces ahora... y estaba pensando justamente alrededor de estos universos en que estás trabajando y que habitan los personajes que cuentas, porque tenemos a Elizabeth Forster, Nietzsche, me corriges si estoy pronunciando a la mala, y también Matilde Hidalgo, que salió el tema de Matilde con el puño abierto. Y estaba pensando en lo que decías, que haces un montón de cosas, habitas en un montón de espacios. ¿En cuál te sientes más cómodo? Está el espacio de la narrativa como tal, está el espacio de la investigación, periodístico, crónica, entrevistas, el proyecto que nos acabas de contar también va por ahí, ¿no? Y el espacio de la novela gráfica. Entonces, ¿en cuál te sientes más cómoda? ¿Y por qué? Digamos, ¿por qué, si no somos tan cínicos como pregunta de colegio o universidad, fundamente su respuesta? Yo creo que me siento cómoda en todos. Pero dependiendo del tema me voy por un lado o por otro, ¿no? El tema te dice por dónde irte. O sea, por ejemplo, en Los Limones del Huerto de Elizabeth, la historia es tan delirante que es la fundación en el siglo XIX de una nueva Alemania fuera de Alemania, siguiendo un panfleto que escribió Wagner, y que el señor Foster lo toma al pie de la letra y se manda un viaje de 2 años buscando esta tierra prometida, utópica, muy área de superioridad, área de refundar Alemania fuera del supuesto contagio nefasto de los habitantes de ese país que profesaban el judaísmo, ¿no? Entonces llegan a Paraguay, acaban en un terreno pantanoso, la mitad de las semillas se pierden, la gente comienza a huir desesperada de regreso a Alemania, el doctor Foster se suicida en Paraguay, la hermana de Nietzsche, Elizabeth Nietzsche, que es la esposa del doctor Foster, viaja a Europa a hacerse cargo de su hermano cuando tiene un quebranto de salud y su mamá ya está muy mayor. Tiene contactos con lo que sería el partido nazi y acaba Hitler mandando una caja de tierra negra alemana al Paraguay para regarla sobre la tumba del doctor Foster. ¿Qué puede añadir uno a eso? ¿No? Entonces, más bien ahí quería ser como muy en el detalle de los hechos, de la consulta de materiales, de viajar hasta Paraguay para llegar a Nueva Germania, para poder hablar de cómo eso afectó al presente del Paraguay, ¿no? Y al final todo tiene que ver con todo, ¿no? Que es algo que uno creo que con el paso del tiempo se va dando cuenta que el pasado nunca es pasado, que el futuro se construye con ese pasado y con el presente, y que todo va conectado, ¿no? No hay un momento en que dices esto quedó atrás, sino que eso sigue contagiando todo. Nunca se fue del todo, ¿no? Uh-huh. Esa es la impresión que queda cuando lees. ¿Cómo llegaste a esta historia? O sea, la historia de Elizabeth Nietzsche siempre ha estado como presente en función del hermano, y esta idea de que mucho se decía cuando crecíamos, y, bueno, no es que crecíamos hablando de Nietzsche, pero digo en la universidad, cuando estudiábamos, claro, se hablaba de que ella había metido mano en algunos de los textos del hermano, y se hablaba de esa idea que tú también tomas acá y la cuentas. Pero ¿cómo llegas a la historia esta, que es absolutamente impresionante por todo lo que sucede, por cómo se da lo que acabas de contar, acabas de hacer una sinopsis brutal de la historia? ¿Cómo llegas a eso? Todo vuelve al básquet. Yo vivía en Paraguay y jugaba en el Club Olimpia, y mientras hacía eso, los entrenamientos eran de noche porque hace mucho calor en Paraguay,
entré a la universidad a estudiar filosofía. Y la primera vez que descubrí a Nietzsche fue en Paraguay. En ese momento yo leía sus textos nada más, me deslumbré, me alocó, me rompió la cabeza y los paradigmas que tenía. Pasó el tiempo, volví a Ecuador y en algún texto, porque ya me comencé a obsesionar con Nietzsche porque me parecía brutal como filósofo y su escritura más que su filosofía. Encontré un texto que hablaba de su hermana y de él, donde mencionaba, pero así de pasada, en la mitad de una oración, diciendo que su hermana había vivido en Paraguay. Y dije, ¿qué es esto? En Paraguay, en el siglo XIX. Y ahí comencé a buscar líneas y comencé a tratar de averiguar algo desde Ecuador, que como ustedes saben, con nuestras amplias bibliotecas fue muy, muy, muy difícil. Pero tenemos internet, ¿no? Entonces comencé por ahí, después llegué a un libro de otra persona también obsesionada con Elizabeth Nietzsche, con recursos de Inglaterra, y viajó él al archivo de Nietzsche, que además en ese archivo se puede comprobar lo que escribió Nietzsche y por dónde lo tergiversó su hermana, ¿no? O sea, no es algo que está en el aire, sino que uno puede ir a ver los manuscritos originales. Y entonces con las pistas de este libro, donde estaban traducidas algunas de las cartas del alemán al inglés, ahí descubrí que sí había todo este otro mundo y ahí viajé a Paraguay y llegué a Nueva Germania. No solo fui a Nueva Germania, en realidad yo viví 3 años en Paraguay y sigo teniendo amigos maravillosos. Entonces, de paso, fui a visitar a mis amigos y acabé en Nueva Germania. En la crónica se cuenta, que nos vamos a contar para que ustedes lean. Y el presente también es otro delirio, ¿no? Sin tener que añadir nada. Y salió esta crónica, ¿no? Y ahora tuve la inmensa suerte de que salga en esta colección de Vientos del Pueblo, tan linda, tan a precios asequibles, y donde va a tener mayor circulación esta historia. Es la primera que hace el Fondo de Cultura aquí en Ecuador, ¿no? Ecuador, sí. Sí, es la primera que sale, sí. Sí, Gaby, yo quisiera preguntarte, ¿qué libro que tú no hayas escrito te hubiera encantado escribir solo por el placer de meterle manos a unos personajes? Hay otro libro que siempre vuelvo, que es Desayuno en Tiffany's, de Capote. No sé si reescribirlo, pero habitarlo me encantaría. Sí, ¿por qué te daba mucho la atención? Bueno, Capote, tremendo escritor, tremendo periodista. O sea, ahí es pero específicamente... Holly Golightly es un personaje maravilloso, porque parece ser medio etéreo, y si lees y lo relees, te das cuenta que Holly Golightly es una prostituta, que está tratando, como todos, de lidiar con su vida y encontrar las maneras de sobrevivir. Y hay montones de capas atrás de lo que uno lee y que le puede parecer divertido o no. Y hay un montón de pistas que deja Capote en ese texto, que son mínimas, pero que ayudan a construir toda la historia de atrás de este personaje. Y después hay otros brochazos donde la envía a África, donde la lleva por aquí, por allá, y uno nunca está como... No es un personaje definido, siempre es un personaje borroso. Y me encanta que sea borroso. ¿Quieres decir algo? No, sigue. Pensé que ibas a preguntar. Era así, ping-pong, así. Yo quiero volver a Los Limones del Huerto de Elizabeth, porque me llama la atención un poco. Hablaste hace un momento de estas ideas que están ahí todavía dando vueltas, ¿no? Que no dejan de estar. Y un poco sin necesidad de revelar algo, de spoiler algo de lo que está aquí en la crónica, es el hecho de que también dejas muy en claro esta especie del antisemitismo, de cómo está contado en esta historia y en la historia de Nietzsche, ¿no? Y cómo dejas muy en claro que él no iba por ahí, pero la hermana sí iba por ahí, y ahí se produce ese error de criterio alrededor de la figura de él, ¿no? Estaba pensando justamente al ver eso, y también un poco me refiero a Matilde con el puño abierto. El hecho de que estás contando estas dos historias, son estas dos mujeres que están perteneciendo en un espacio, un terreno de hombres, habitado por hombres, y que quieren ellas tener su participación
las dos, distintos espacios y en las antípodas, podríamos decir. Entonces, te quiero preguntar, alrededor de eso, ¿por qué estas dos mujeres y por qué hablaste de obsesión hace un momento con Elizabeth? Entonces, mi pregunta es, ¿por qué esa obsesión podría... No con Elizabeth, sino con Nietzsche. Y era la hermana de él, ¿no? Ah, ok. Entonces, y más bien no con su mundo personal, sino con sus textos, ¿no? Siempre, cuando lo descubrí como filósofo, traté de entender lo que estaba contando, porque de verdad, cuando tú lees a Nietzsche a los 17, 18 años, y uno que tiene una crianza, en general todos tenemos en esta parte del mundo una crianza judeocristiana, la culpa es central, y de pronto llega Nietzsche y ¡pum!, ¿no? A un adolescente le rompe la cabeza. Y ya cuando fue pasando el tiempo, yo seguí tratando, porque además lo bello de los libros, creo yo, una de las cosas bellas de los libros es que uno lee un texto a los 18 y lo lee a los 30 y luego a los 39 y son otros libros, completamente otros libros. Y el libro sigue siendo el mismo, uno es el que cambia, ¿no? Y entonces siempre quise saber más sobre Nietzsche y me metí en esta historia cuando descubrí lo del Paraguay, porque si vamos a hablar de obsesiones, yo tengo otras dos que están ahí constantes y se quieren buscar, que la una es Paraguay y la otra es Nueva Orleans. Y eso tiene que ver con el ámbito personal, que he tenido la enorme suerte de vivir en Paraguay y de vivir en Nueva Orleans, y de poder encontrar las conexiones de estos dos lugares con Ecuador, o por lo menos con mi visión de esos dos países, que es una visión filtrada por Ecuador. Y ahora mencionabas a Matilde. A pesar de que he estado como, en este tiempo he estado pensando que 7 años medio alejada de todo, pero he estado trabajando mucho. Esta novela gráfica de Matilde Hidalgo han sido 6 años de trabajo con Glenda Rosero, de investigación, de hacer los storyboards, de mucho entusiasmo en descubrir todo lo que iba descubriendo para armar esta historia de Matilde Hidalgo de Procel. Y de pronto hubo este cambio de autoridades en la central y nunca se publicó el libro, ¿no? Entonces está hecho, armado, diagramado, investigado y el libro... Entonces estamos esperando que se solucione ese problema de la central, que vuelva a haber un director de la editorial y poder sacar este libro de alguna manera. Porque ahorita está en digital. Y no existe en ese tiempo. Sí, o sea, existe en la biblioteca, si a alguien le interesa, virtual de la Universidad Central, pero está puesto de una manera que ni siquiera puedes ver dobles hojas, sino una sola. Y en un formato muy chiquito. Entonces la idea, además de una novela gráfica, hay que agarrarla, tocarla, mirarla, es que algún rato, esperemos que sea este año y si no el siguiente, que salga Matilde con el puño abierto, porque comienza con el nacimiento de Matilde hasta que cumple 40 años. Ella vivió muchísimo más, hizo muchas otras cosas que yo no menciono en la novela gráfica, pero central a la novela gráfica es ese mundo que enfrentó de hombres, ¿no? Uh-huh. Todas las dificultades de ir a... O sea, tan simple que a uno pareciera que fuera obvio desde el presente, de poder ir al colegio. Algo que no se menciona mucho es que fue la primera bachiller del Ecuador, porque las mujeres no podían graduarse del colegio. Después entró a la universidad, al principio no la aceptaron en la central, se fue a la Universidad de Cuenca. En Cuenca no existía la posibilidad de graduarse como doctora, sino como licenciada. Vuelve a la central más adelante y hay otro cambio de autoridades, o hay un cambio de autoridades que permite que ella pueda terminar sus estudios. Y después la larga carrera que tiene de buscar empleos, de descubrir dónde puede encontrarse en el mundo, regresa a Loja, le hacen la vida imposible. De ahí va a Guayaquil. En Guayaquil se siente mucho mejor en su trabajo, es una ciudad más grande, es una ciudad donde hay otras posibilidades para ella. Y cuando se casa va a Machala con su marido, y en Machala hace un largo trecho de su vida antes de venir a Quito ya mayor. Entonces está toda su vida cruzada por la revolución liberal. Si no hubiera existido esa revolución, nunca
hubiera podido ser bachiller ni entrar a la universidad. Entonces lo que hago en la novela gráfica es sí contar la historia de Matilde, pero también el inicio del feminismo en el Ecuador, los inicios del siglo XX en la Universidad Ecuatoriana, específicamente en la Central, y todos estos viajes por Ecuador, ¿no? Esta mujer que está descubriendo la posibilidad de ejercer como profesional y encontrándose con muros por todo lado, ¿no? Y a la vez hacerlo entretenido para que la gente siga leyendo esa novela, ¿no? Tuve la enorme suerte que mi mamá en el colegio, ella muy jovencita y Matilde Hidalgo ya muy mayor, coincidieron en el Manuela Cañizares y Matilde Hidalgo fue profesora de mi mamá de higiene. Entonces les contó una anécdota que aparece en la novela gráfica que un poco ilustra la dificultad de Matilde cuando estaba estudiando el colegio en Loja. Oye, esa idea del cambio de autoridades, cómo determina mucho la vida de ella, ¿no? Para estudiar y ahora para que la novela pueda salir. Y en el fondo sería finalmente verlo como un tema también de decisión, el cambiar de autoridades para que alguien simplemente diga, no, se hace, no tiene sentido, no es un tema que es un poco y la propia central hoy por hoy, o sea, en la misma central, vamos a ver si cambian para ver si sigue ahí dando rienda suelta a doña Matilde. O sea, ha sido un libro lleno de como tropiezos, pero yo creo que a veces me van a dar o no la razón ustedes. Cuando yo era menor y en el colegio sobre todo encontraba un tropiezo y estaba molesta con el mundo, pero me he dado cuenta que cada vez que me topaba con un tropiezo es algo que me ha hecho crecer como ser humano, porque, o sea, uno no se queda ahí, tiene que buscar la manera de dar la vuelta o de amargarse o de no amargarse. Y este libro debió en realidad salir en el 2021, porque ese fue el año en que se graduó Matilde de la universidad. Entonces había una gran exposición que estaba preparando el Museo de la Universidad Central para hablar de las mujeres en la universidad. COVID, se acabó eso. Y después pasa esto del cambio y este año se cumplen 100 años de que Matilde Hidalgo votó, ¿no? Así que se debería como celebrar, hablar de su figura y yo no lo estoy viendo demasiado. No. Y está esta novela gráfica que está ahí, ¿no? Como para entregársela al que quiera leerla, pero ya saldrá. Que decidan, ¿no? Decidan autoridades. Qué terrible, Gaby. Y es que el COVID, bueno, nos jodió todo y obviamente yo nunca minimizaría las vidas que cobró la pandemia, pero sí tengo claro que para una escritora su vida es escribir, valga la redundancia, ¿no? Yo digo, ¿cómo va sobreviviendo esa novela que ibas escribiendo durante el COVID y se perdió porque se perdió en la computadora, ¿no? Que fue otro tipo de virus el que ocasionó la pérdida, no sé por qué se perdió, pero ¿qué pasa con eso que estuviste escribiendo, Gaby? ¿Lo vas a retomar? ¿Ya quedó ahí? ¿Qué pasó? O sea, no sé si te estás refiriendo al robo, porque no fue un virus. Ya. Me robaron la laptop. El virus de la delincuencia. Yo supe que se perdió, o sea, que estaba en tu computadora, tenías una novela, igual tenía 3 novelas. 3 novelas. Y como bien dijo un amigo que me encontré en la calle y le conté, me dijo, Ecuador entró a tu casa. Me encantó. Así que eso mismo. Sí, o sea, rompieron la puerta de casa, se entraron. Y yo llevo 6 años trabajando una novela de un pintor ecuatoriano que vivió en Nueva Orleans. Me he pasado metiendo en archivos, he entrevistado a más de 34 personas que fueron sus amigos, que fueron gente con las que trabajó, gente que no lo quería, gente que sí lo quería, para tratar de armar este panorama de una persona, ¿no? Y luego hay una editorial muy linda en Colombia que se llama Caballito de Acero, que su especialidad es publicar libros literarios sobre deportes, no crónicas deportivas ni historias de deportes, sino novelas que tienen que ver con algún deporte. Y el editor supo, yo no sé por dónde, que yo jugué básquet, entonces me escribió para que yo escribiera una novela donde apareciera el básquet y habían 250 páginas ahí y faltaba como la revisada final. Y después había otra novela que está ahí desde hace 10 años, pero que yo le voy dando vueltas, algún rato se terminará o ahora ya no. Y todo eso desapareció. ¿Y cómo volviste a escribirlas o cómo es? ¿Recuperaste archivos anteriores? Esto pasó hace 6 meses y algo que me di cuenta cuando ocurrió, al principio lo tomé muy Tao, las cosas ocurren.
Y después sí. Cayó del balde. Sí, pero entonces ahí en ese punto dije, esto no me va a hacer que por lo menos la una desaparezca. Pero dije, y ustedes también me darán o no la razón, uno cuando tiene una pérdida grande se tiene que dar el tiempo de duelo. O sea, uno no puede seguir y seguir porque uno no es una máquina, nadie es una máquina. Entonces dije, me voy a dar 6 meses y los 6 meses se cumplieron hace 2 semanas y ya tengo 40 páginas. Entonces, lento, pero... Y además, obviamente, ya no es la misma novela, no, claro. Dio un giro, cambió por completo, pero el personaje sigue siendo el mismo. Yo, como siempre, pienso que van a ocurrir cosas, a pesar de ser optimista, siempre pienso lo peor va a ocurrir. Entonces, me había mandado algunas versiones viejas a mi correo, y no que las voy a meter directamente, pero por lo menos tengo ciertas citas que ya no tengo, porque aparte de la laptop también desapareció el disco duro, que tenía todos los archivos desde el 2003. Pero, ¡avanti, popolo! Oye, Gaby, ahorita entonces te quisiera preguntar, ya que de alguna manera da un nuevo giro lo que estás escribiendo, que habías escrito. A mí me contaron, la Gaby está trabajando una novela en pandemia y se perdió. No sabía todo el rollo así terrible y la tragedia que viviste, pero yo te quisiera preguntar ahora, imagina que te ofrecen adaptar una de tus obras en una serie de televisión, pero con la condición de que cambien el final. ¿Cuál escogerías y qué final le pondrías? Si hay alguna, ¿no? O sea, si no... Fundamente su respuesta. O sea, no la cambiaría, pero en este, que son 8 cuentos, todos tienen finales abiertos. Entonces, y la idea de dejar esos finales abiertos, porque algo que me ocurre a mí como lectora, es que puedo estrangular al escritor que me ha llevado 200, 300 páginas y de pronto me dice, y así termina. A mí me encanta cuando tú estás leyendo un libro, de que te metes en el texto y estás creándolo con el autor, lo que hablábamos antes, de que el libro va cambiando con tu edad también. Entonces, todos los cuentos de Álbum de Familia tienen que ver con algún episodio de la historia menor, de las historias que no han llegado a los libros de historia de Ecuador. Entonces ahí está la historia de la baronesa, aparece el campeonato de Vidi Básquet, que Ecuador quedó vicecampeón mundial hace muchísimos años. Entonces todos esos pueden ir cambiando, ¿no? Y yo creo que van cambiando de acuerdo otra vez al lector y en qué momento lo lee. Interesante. Oye, y hablando de eso, aquí se la pregunta, voy a hacer una pregunta a lo Damián. ¿Qué final que te ha tocado leer de un libro, que te ha pasado eso, tú dirías, no, lo quiero cambiarlo, yo lo cambiaría, no haría eso? ¿Te recuerdas ahora? Híjole, ahorita de sopetón, no. No, en general, además, no sé a ustedes qué les pasa, pero yo antes entraba a una novela y me obligaba a terminarla. Y de pronto ahora el tiempo es más corto y si no me gusta, no me gusta. Y al siguiente. O sea, no hay nada que la salve. O sea, no es que no hay la salva, porque siempre hay algo que salva un libro a pesar de que no te pueda gustar o a pesar de algo está ahí, porque si el libro funciona o no funciona, siempre hay como una persona que lo escribió y hay ciertas cosas que aparecen en un texto que te saltan y que son brillantes. Entonces, también cada vez menos voy buscando la perfección porque me parece que eso no existe y que vuelve tieso y... cualquier cosa que debería fluir más bien, ¿no? Entonces, pero ya no tengo miedo de dejar el libro porque además, no, venga el siguiente. Y a veces voy del mismo autor, porque un mismo autor escribe un texto y escribe otro 7 años después y son 2 puntos de vista, 2 maneras de escribir completamente distintas, ¿no? Pero si el libro tiene 300 páginas y voy en las 150 y digo, me voy a otro. No mismo, claro. Pero bueno, le das bastante chance, ¿no? O sea, sí, o sea, claro. sí le estás dando chance, o sea, no es que 10 páginas, claro, siguiente, chao, siguiente, o sea. No. O sea, por ejemplo, ahora que estoy, como llegaron tantos textos al premio de no ficción, la manera en que estamos haciendo es que
todas las editoriales, alguien como de una manera aleatoria escoge 2 editoriales que van a leer un mismo manuscrito. Entonces se saca un promedio para cualquier libro que tiene más de 8 puntos, poniendo 10 como lo máximo. Ya son textos que vamos a discutir en la reunión si deberían ir a llegar a los jurados. Entonces, a veces son manuscritos que llegan de 300 páginas, a veces son manuscritos que llegan de 150. Y yo les doy harto chance, porque, o sea, en las primeras 5 páginas es como muy difícil ver qué es lo que está pasando, las primeras 30 páginas todavía. Pero ya cuando lees 100 páginas ya te das una idea, ¿no? Y además no somos nosotros los jurados finales, sino que hay 3 jurados que van a leer los textos. Es solo los textos que van a llegar, ¿no? Claro. Y además, no es que solo voy a leerla yo. Por ejemplo, varios de los textos que me tocaron a mí van a leerlo los de Godot, de Argentina también, van a leerlo Criatura, de Uruguay, que es una linda editorial, y también El Cuervo. Entonces, ahí se sacan los promedios. Luego tenemos 2 discusiones largas entre todos para ver cuáles textos podrían funcionar como libros, y esos van a dar a los jurados. Interesante, o sea, ahí por ejemplo, si Margarit Duras siguiese viva, una ventajota, porque claro, le lees todo el libro, aparte que a Margarit no le sueltas, o sea, desde la primera ya está, pero 80 páginas, ¡paf! O sea, ultra poderosas. Oye, ¿eres una lectora distinta en función del rol? O sea, tú como lectora de placer, ¿eres distinta a la lectora como editora y luego la lectora como prejurado? ¿Cómo lo ves? Nunca había pensado eso, pero sí, obvio, porque yo no, cuando estoy leyendo estos premios o los manuscritos para el premio, yo estoy con el gorrito de este libro se vendería. Ajá. Porque también, o sea, una de las discusiones que se dan en este momento, ustedes también lo saben muy bien, cuando comenzamos con el Fakir, ya van a ser 10 años, los tirajes eran de 1000 ejemplares y era la norma en el mundo editorial. Y de pronto nadie publica más de 300 ahora, ¿no? Y si se venden, reedición, y además queda bonito, segunda edición, tercera edición, pero estás llegando a la tercera edición cuando hace 10 años eso hubiera sido solo la primera, ¿no? Entonces, también estamos como muy conscientes todos de que un libro escrito en Colombia, ¿qué tanto se vendería en Puerto Rico? ¿No? Puerto Rico es como, hay una editorial de Puerto Rico y hay muy pocas editoriales en Puerto Rico porque primero tienen que importar todo, ¿no? Y después es una isla y como isla todo se complica. Entonces, y también hay menos tradición lectora, según nos ha contado la editora de Puerto Rico. Entonces, sí tenemos todos que pensar que sea un libro que se va a vender en Brasil, en Uruguay, en Ecuador, en Puerto Rico. Y en general, los libros buenos saltan y da igual el tema, ¿no? Uh-huh. El libro que ganó la primera edición, o la segunda edición, porque la primera fue declarada desierta, que fue una pena, pero en ese jurado estuvo Cristina Rivera Garza, estuvo Nona Fernández, estuvo una gran periodista cultural de Venezuela también, y no les pareció que ahí habían libros posibles para editarlos, ¿no? Entonces, bueno, fue una pena que la primera edición quedara vacía, pero la segunda, que la ganó Efrén, fue un libro que creo que nos habló a todos, porque era un libro que él escribió durante la pandemia. Salió el libro muy poquito tiempo después de la pandemia, y hablaba sobre las plantas, la relación, la literatura, el arte. Entonces, obviamente, cuando estoy leyendo un texto para este concurso, estoy pensando en eso también, ¿no? Que tenga buena calidad, que sea literario, que los jurados, que además de este año son de Bolivia, Argentina y Uruguay, les hable también, ¿no? Y cuando estoy leyendo como lectora, no, hay ciertos autores que soy fan, que me da exactamente igual como Kurt Vonnegut. Todo lo que sacaron después de muerto, que descubrieron en cajones, no son de la altura de sus maravillosos libros, pero igual es Kurt Vonnegut, ¿no? Y por ahí salta una frase y dices, ¡wow! ¿No? Que haya escrito eso a los 80 años, que haya escrito eso a los 30, es como...
Es casi como tener tus amigos cerca, ¿no? Y ahí sí me entrego yo a la lectura y me puede no estar gustando y voy 200 páginas, pero me importa un bledo porque lo estoy disfrutando también, ¿no? Porque ya lo habías disfrutado también de otra forma, ¿no? Claro. Gaby, ¿alguna vez te has puesto a pensar, ya una vez que has publicado algo y dices, pero qué demonios, ¿por qué escribí eso? No, porque, a ver, porque la cosa es así, uno puede arrepentirse, nunca se debe arrepentir de lo que escribe. Capaz puedes arrepentirte de lo que publicas. Ah, sí, obvio que puedes arrepentirte. Yo no sé, ¿hubo alguna vez algo que dijiste, demonios, ¿por qué? ¿Qué hice? No, porque yo no, o sea, me encanta editar. Entonces, este libro lo escribí como, ¿qué serían? 6 meses y después fueron 4 años de edición. O este fue un libro que inició como una novela que estaba relacionado con los años 50 en el centro de Quito, porque la escribí como un regalo para el cumpleaños de mi mamá. Y todas las historias que ella me había contado de niña, de pronto yo la volví una novela para ella. Y después dije, ya hay 300 páginas de aquí, por ahí puede salir un libro. Y lo releí y dije, no, esto es para mi mamá, y ahí quedó. Entonces se lo imprimí, lo encuaderné y se lo di. Y después pasaron 8 años y yo, por suerte existe Colombia, apareció un man que escribía para El Malpensante de vez en cuando, se vino en bus desde Colombia y quería escribir algo sobre Carrera Andrade y le habían dado mi correo electrónico y yo le contacté con gente que podía entrevistar. Y después, el último día que se iba, me dijo, oye, yo aparte de esto, vine porque quiero comenzar una editorial y creo que tú seas mi primera autora. Pero tiene que ser ya, porque había no sé qué lío de dinero que le iban a dar, que no sé qué. Y me dice, ¿tienes algo? Y yo digo, no tengo nada. Y ya se iba en el bus y me dijo, piénsatelo. Y ahí me acordé de esta novela y agarré de las 300 páginas 40, que es la historia que aparece acá de la Guerra de los Mundos. Y después dije, bueno, tengo esta larga cuento, ¿cómo redondeé un libro con eso? Y ahí me vino los estudios universitarios que yo al final hice un doctorado en cine y mi tesis fue sobre el cine ecuatoriano de ficción desde los años 20 hasta el 2003 en ese momento. Y se hizo una película en los años 70 de terror en Guayaquil, filmada dentro de la morgue por un español. Y para llegar a este tipo yo estuve leyendo mucho sobre terror español y di con la figura de Jess Franco, que es este director delirante que fue el tío de Javier Marías, la oveja negra de la familia, porque su hermano era este gran filósofo contemporáneo de Ortega y Gasset. Y lo que hacía Jess Franco es que contrataba, porque ni siquiera creo que les pagaba, a personas que tuvieran el físico de los personajes que él quería que aparezcan en la película. Y luego les daba solo el guión del día, en lugar de darles el guión completo. Y la gente no entendía nada, pero él les explicaba que el cine es muy complicado, que él luego en la edición lo solucionaba. Y en realidad lo que hacía este man es que les daba 4 guiones. Entonces una estaba, la acción ocurría en el siglo XVIII, otro en el XIX, otro en el XX, entonces había muchos cambios de vestuario. Y luego les pagaba por una película y después hacía estas 4 y después se daba cuenta que esta la podía meter otras escenas y traducirla al húngaro, al alemán, al búlgaro, al rumano y sacaba 5 películas más, ¿no? Entonces, acordándome de esa locura, se me ocurrió que esa podía ser la premisa para este libro que es La muerte silba un blues, donde aparecen los mismos 10 personajes en distintas épocas y en distintos países, donde no tienen nombres sino rasgos físicos, y ahí armé ese libro. Entonces se lo di al editor colombiano que me iba a publicar y cuando se lo di me dijo que ya no había proyecto, ya no había nada, que se gastó el dinero, pero que él conocía a alguien en Random y que si yo le autorizaba que mande el manuscrito. Y oh, sorpresa. ¡Tarán! Esa película que decías en los 70 en Guayaquil, ¿fuera de Guayaquil cómo se llama? El Pantano de los Cuervos. Titulazo, sí, el Pantano de los Cuervos. Digno de Guayaquil. Digno de Guayaquil. Oye, Damián, ¿te parece si damos con tu famoso cierre de ping-pong en este momento? Claro que sí, Gaby.
Espero que te hayas sentido muy bien, Gaby, y espero que te sientas mejor. Te quiero proponer un ping pong, unas preguntas así súper cortas para que tú elijas, o para que las respondas lo más breve que puedas. ¿Te parece? ¿Sí? Te voy a decir que no. Tranqui, como es un horario de familia, de álbum de familia, no hay nada comprometedor, Gaby. Así que arrancamos este ping pong con Gaby Alemán. ¿Tu director o directora de cine favorita? Híjole, ahí sí está complicado. El primero que venga o la primera que venga a la cabeza. El primero que vino ahorita es Tarkovsky. ¿En qué equipo de básquet te hubiese gustado jugar? Híjole, wow. Ya que esto es fantasía absoluta, puedo ser hombre y jugar en el equipo de los Bulls en los 90. Buenísimo. Entonces, capaz ya respondas la siguiente cuando te digo Michael Jordan o LeBron James. Michael Jordan, pues de lejos. El Nobel se lo daría a... Híjole. César Aira. ¿Una basquetbolista que admires? Ahora que estaba viendo las Olimpiadas, estaba pensando qué estaría cruzando por la cabeza de la jugadora que estuvo detenida en Rusia y que ahora ganó una medalla olímpica, ¿no? Interesante. Si no fuera escritora, ¿sería? Bueno, ya soy lectora. Y que alguien me pagara por leer sería maravilloso. ¿Una película que recomendarías? La última que me dejó pensando meses, Perfect Day, de Wim Wenders. ¿Paraguay o Brasil? ¡Qué malo! Porque si te digo Ecuador es peor. Es que hay y no puede haber empate ahí. Sí, empate. ¿El vino y la cerveza? No puede haber empate ahí. Vino. ¿Cortázar o Borges? Híjole, Silvino Campo. Te iba a preguntar tu escritora favorita. Mi escritora favorita es Grace Paley. ¿Guardas algún juguete, revista o objeto desde tu infancia? Sí. ¿Qué guardas? Justo ahora mi hermano encontró en la bodega de mis papás dos muñecos que me regaló mi papá. Y ahí están, los voy a llevar a Martinaisen a que les echen una desempolvadita. Pero sí, y tengo libros también desde la infancia. ¿Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa? García Márquez. ¿Una lectura que te marcó de niña? Las 1001 noches. ¿Has robado alguna vez un libro? Obvio. Nunca. Cultura económica. Hay cámaras, ¿no? Sí. Nunca una librería chiquita, eso sí, nunca. Buenísimo, sí. Hay siempre hay protocolos y criterios para eso. Sí. ¿El Santo o Blue Demon? Híjole, el Santo, porque tiene un mezcal además del Santo. Y no hay nada mejor que el mezcal. ¿Qué personaje de cine quisieras interpretar? Ninguno. Odio tener la cámara enfrente. No. Gracias por estar aquí. Por el esfuerzo. ¿Qué libro regalarías? Lo he regalado. Ahorita es lo primero que se me viene porque regalaría muchos, pero cuando me mudé a mi casa, que estaba tratando de organizar la biblioteca, al final nunca lo logré, pero encontré que tenía 3... distintas ediciones de Corazón tan Blanco de Javier Marías. Y era porque siempre lo compraba para regalar y al final, yo qué sé, se me habrán extraviado y están ahí, pero ya los regalé. ¿Qué libro está pendiente en tu velador? Estoy leyendo ahora un libro maravilloso de un autor de Nueva Orleans que se llama Jason Berry y se llama Los primeros 300 años. Y es un poco la historia desde la fundación de Nueva Orleans, pasando por además corrupción, religión, jazz, pintura, y llega hasta la época del huracán Katrina. ¿Te lanzarías a la política? No. ¿Tu plato favorito de comida ecuatoriana?
ají de carne. ¿Has mentido algo en esta entrevista? Siempre. Gabriela Alemán. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. Muchas gracias por ser parte de No Más Libros. Esperamos de tu complicidad la próxima semana en un nuevo capítulo.